Precisamente como vimos que un punto recurrente de los fracasos está en el pacto de socios, ¿qué ocurre cuando la startup fracasa? Precisamente le pedimos ayuda a la gente de You and Law para que nos contaran cómo se debe hacer un pacto de socios y para qué vale un pacto de socios, que es eso que tanto se habla, porque algunos seguro que aquí no habéis escuchado lo que es un pacto de socios hasta hoy. Y entonces, por eso nos lo va a contar. Muy bien. Pues una cosa más, que ¿sí? nos ibas a hablar sobre también procesos al principio de la creación de una startup, ¿no? También. Sí. Bueno, lo que vamos a hacer es, lo que voy a intentar hacer... Bueno, primero si ponéis la... Sí, yo lo voy poniendo. Vale, genial. Bueno, habéis dejado para el final al abogado y además creo que tengo más tiempo que el resto. Media hora. Media hora. Si quieres trataré de ser breve, no aburrir, enfocarlo también desde el punto de vista de fracaso y de fails que hacemos tanto los abogados como el concepto que tienen los clientes de los abogados, que creo que es importante. Entonces, yo voy a tratar de pasar rápidamente por el inicio de la vida de una startup desde el punto de vista legal. Cuando llega una primera ronda de inversión, se empieza a firmar el pacto de socios y luego tocaré un poco por encima el tema de incentivar a los empleados con stock options. Voy a tratar de ser muy práctico y de pasar rápidamente para que luego vosotros en el coloquio, lo que sea, aterricéis más los temas. Entonces, Vale, muchas gracias. Bueno, también lo primero presentarnos. You and Law, está mi compañero Pablo Casado ahí también, que para abrazar a preguntas luego a él también le podéis preguntar, para que lo tengáis localizado. Yo soy Gonzalo Ulloa. Somos una startup, somos abogados, llevamos 8 meses de vida, con experiencia en gran despacho pues tanto con emprendedores como con startups de éxito, y bueno, desde nuestra experiencia vamos a tratar de aportar nuestro granito de arena. Bueno, esto es cuando es una charla más grande y espero que aquí asimiléis más del 5%, ¿no? Los primeros pasos. Bueno, esto voy a pasar muy rápidamente. Antes que nada, y de hablar de las distintas formas societarias que hay en una startup, yo sí que he identificado como 4 errores que trataré de ir comentando a lo largo de toda la presentación. O sea, no os fijéis mucho ahora en esta diapositiva, y sí que decir, primer error que un emprendedor o cuando un proyecto empieza comete con el tema del punto de vista legal, y es no valorarlo. O sea, entender que el coste del abogado es un coste que al principio no te puedes permitir, o que te cuesta mucho, o no hacer bien las cosas desde el principio. Entonces, yo creo que es un tema en el que merece la pena meterse a fondo desde el principio. Es un coste que merece la pena, o sea, que hay que ajustar, pero que vosotros tenéis que entender que es estratégico. Luego también, a lo largo de toda la presentación, trataré de diferenciar, habéis insistido mucho en el tema de pacto de socios, qué significa ser socio y cuándo hay que incorporar como socio a alguien en una startup, qué es la diferencia entre socio y empleado, porque aunque parece mentira, muchas veces se tiende a confundirlo, y luego qué propiedad también de la compañía hay que aprender a proteger. Entonces, cuando empieza la vida de la sociedad, dentro de las sociedades mercantiles, sabéis que tenemos principalmente sociedades de responsabilidad limitada y sociedades de capital. Luego también existe, cuando no tienes el capital suficiente para constituir una SL, puedes firmar un contrato privado y existe la posibilidad de hacer una sociedad civil, que al final es aportar trabajo en común sin hacer ese desembolso de los 3.000 euros, y luego ya cuando se haya empezado a generar o el negocio vaya un poco mejor, convertirlo en una sociedad limitada. Yo creo que por esto voy a pasar muy rápidamente, porque son cosas más formales que siempre que contratéis a un abogado no tendréis ningún problema en delimitar. Sí que distinguir bien, bueno, el capital social mínimo, como sabréis, para una sociedad limitada, que es como se suele empezar, es 3.000 euros. Número de socios mínimo es la unipersonalidad. La denominación hay que pedirla en el registro mercantil central. El régimen fiscal está exento, y los órganos de gobierno serían la Junta General de Socios y el órgano de administración. El proceso de constitución, hay que solicitar la certificación de denominación negativa en el registro mercantil central.
Hay que ir al notario para constituir la sociedad. Esto, a diferencia de otros países como en Estados Unidos, pues aquí, para comprar participaciones y vender participaciones para constituir la sociedad, siempre hay que pasar por la formalidad del notario. Solicitar un NIF, y esto es importante a la hora de facturar. Para que podáis facturar necesitáis un NIF. Se tiene que inscribir en el registro mercantil y luego hay otros trámites, darlo de alta en Hacienda, trámites laborales, que también recomendamos siempre contar con una gestoría para eso. O sea, yo de verdad que es muy importante delimitar muy bien los costes que vais a tener de abogados. Normalmente, además, y esto lo digo, por ejemplo, como error nuestro en Yuan Law cuando empezamos, el concepto que teníamos era cobrar una iguala a las startups y en cuanto empezamos con ese modelo nos dimos cuenta que la mayoría de las veces no funcionaban. O sea, que el emprendedor normalmente quiere un coste, oye, ¿qué me cuesta constituir la sociedad? ¿Qué me cuesta el primer pacto de socios? ¿Qué me cuesta lo que sea? Pero sí que delimitar y enumerar muy bien todos esos costes, incluso los primeros costes de gestoría, la primera nómina, esos trámites administrativos, porque aunque no sea parte de vuestro core business o no sea lo más importante al principio, el día de mañana, si esto no se hace bien, sí que se puede convertir en un problema. Órganos de gobierno. Aquí me voy a detener un poco porque me parece importante entenderlo. Como sabéis, las sociedades están compuestas de socios. Los socios tienen participaciones. Bueno, yo voy a hablar siempre de socios porque me voy a referir siempre a limitadas, que entiendo que es el caso más común. En sociedades anónimas la denominación es accionistas, la diferencia es que la acción es nominativa mientras el socio tiene una participación. Y en las sociedades limitadas son participaciones, Junta General de Accionistas o de socios. Entonces, los socios deciden sobre determinados temas, como la elección del órgano de administración, el nombramiento y revocación de administradores, las condiciones de una fusión o una escisión, la aprobación de cuentas anuales. Ahí están las más importantes, pero principalmente en la Junta General de Socios, es decir, en la asamblea, en la reunión de los socios, se deciden sobre cosas que afectan a la sociedad. Y el órgano de administración, o sea, por hacer un símil y para que lo entendáis, porque muchas veces con los nombres nos perdemos, en un país sería lo que sería el Parlamento y el Gobierno. O sea, una parte más de decisión y una parte más ejecutiva. La parte más ejecutiva es el órgano de administración. Normalmente cuando se empieza suele haber un solo administrador o dos administradores solidarios o mancomunados. La diferencia es que vale con la firma de uno solo o se necesita la firma de los dos. Cuando hay una primera ronda de inversión o se empieza a complicar un poco la vida de la sociedad, como hay que recoger distintas sensibilidades de los socios, entonces se nombra un consejo de administración. El consejo de administración siempre tiene que haber un presidente y un secretario del consejo. Y al órgano de administración le corresponde determinar los objetivos de la empresa. Es decir, al fin y al cabo, llevar a cabo el plan de negocio, contratar a gente, tomar decisiones estratégicas más ejecutivas, y para eso no necesita pasar por la Junta. Ahora, el órgano de administración, igual que el Gobierno rinde cuentas ante un Parlamento, el órgano de administración rinde cuentas ante la Junta General de Socios. Por ejemplo, el tema de las cuentas anuales, que es muy importante al principio. Los administradores son los que formulan las cuentas anuales. De hecho, los socios, una sociedad limitada, ¿para qué se hace? Para limitar la responsabilidad de los socios al capital aportado. Si uno empieza como autónomo con un proyecto, responde, o en una sociedad civil, responde con sus propios bienes, responde personalmente. Por eso en el tráfico mercantil lo que se hacen es constituir sociedades. Pues bien, dentro de las sociedades, los administradores sí que tienen responsabilidad, porque elaboran las cuentas de la empresa. Y tienen que elaborar las cuentas, porque elaboran las cuentas de la empresa y porque frente a terceros ejercen la representación de la empresa. O sea, ellos firman en nombre y representación de toda la sociedad. Ahora, los socios ya tienen limitada su responsabilidad, pero ellos, si hacen algo de mala fe, o en tema de cuentas anuales, o si la sociedad entra en concurso y no declaran ese concurso, los administradores tienen responsabilidad. Entonces, cosas importantes que se me ocurre que tenéis que tener en mente. Los administradores son los encargados de formular las cuentas anuales. En un ejercicio, durante los 3 primeros meses, se tienen que formular esas cuentas. Y las cuentas que las formulan los administradores o el Consejo de Administración, ese órgano de administración, como rinde cuentas frente a los socios, le presenta las cuentas en una Junta General de Socios al resto de socios de la sociedad. Y los socios deciden si aprueban o si rechazan esas cuentas. ¿Vale? Entonces, la obligación legal es que en un año
Si el ejercicio se cierra a 31 de diciembre, que es cuando se suele cerrar, durante los 3 primeros meses los administradores tienen la obligación de haber cerrado el ejercicio anterior. Es decir, a 31 de marzo de 2012 tienen que estar cerradas las cuentas del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011. Y esas cuentas se presentan a la sociedad antes del 30 de junio de 2012. Bueno, entramos en el pacto de socios, que veo que ha sido un tema común y repetido y que creo que es bastante importante. Lo primero, diferenciar un poco temas conceptuales. El pacto de socios son convenios celebrados entre todos o alguno de los socios, es decir, no todos los socios tienen por qué firmar un pacto de socios. Se puede firmar un pacto de socios entre algunos de los socios y surgen obligaciones entre ellos solos, no frente al resto, para completar, concretar o modificar en sus relaciones internas las reglas estatutarias. Es decir, en una sociedad hay que distinguir. Yo cuando estoy en una sociedad digo, joder, ¿por qué me rijo? O sea, ¿por qué reglas me rijo? Tenemos la ley, tenemos los estatutos y tenemos el pacto de socios. Entonces, los estatutos, en la escritura de constitución de la sociedad, cuando constituís una sociedad, ¿qué estáis haciendo? Vais los 2 socios al notario y hacéis como la primera junta de socios de la sociedad. Y ahí nombráis el primer órgano de administración y os dais las primeras reglas de la sociedad. Y eso es obligatorio. Los estatutos son como las primeras reglas de la sociedad, que siempre es artículo 1, denominación, artículo 2, domicilio social, y ahí se ponen también el régimen de transmisión de participaciones sociales, cómo se disuelve la sociedad. O sea, si no hay pacto de socios, ya hay unas normas internas que obligatoriamente se tienen que inscribir en el registro mercantil. Lo que pasa es que, y aparte, también para distinguirlo bien, esos estatutos, al inscribirse en el registro mercantil, son públicos. También siempre me gusta destacar temas que en una sociedad en España son públicos y temas que no lo son. Por ejemplo, hay que depositar cuentas todos los años. El depósito de cuentas, si os vais al registro mercantil y pedís las cuentas depositadas en una sociedad, tenéis acceso a ella. El órgano de administración se inscribe también en el registro mercantil de Madrid. Los estatutos también. El pacto de socios no se inscribe, porque es un acuerdo confidencial que queda entre las partes. Y luego son contratos regidos por el derecho a obligaciones, por lo que hay que estar al Código Civil y al Código de Comercio. Es decir, aquí no estás a la ley de sociedades, sino que estás al Código Civil, a la voluntad entre las partes. No se integran en el ordenamiento de la sociedad. ¿Qué quiere decir? Al pacto de socios también se les llama pactos parasociales. Dentro del ordenamiento de la sociedad están los estatutos. Pero por fuera, como hay cosas que no se pueden inscribir en el registro mercantil y hay peculiaridades que la ley no recoge. Antes habéis hablado del tema de la exclusividad de los socios trabajando para la empresa. A lo mejor hay un socio estratégico que no trabaja y entonces aporta determinada tecnología o determinados contactos, o uno está por cuenta ajena y otro está dedicado 100% al proyecto. Ese tipo de cosas, las cosas que son particulares de la sociedad, son las que se incluyen en el pacto de socios. Por eso no se integran en el ordenamiento de la sociedad. Los límites, la buena fe y el orden público. O sea, realmente se puede regular prácticamente todo en el pacto de socios. Y luego la eficacia y la oponibilidad es interpartes. ¿Qué quiere decir? Que frente a terceros no tiene efecto. Tiene efecto entre vosotros y la sociedad. La sociedad también puede firmar un pacto de socios. Y luego la publicidad no son públicos. O sea, los pactos de socios, como he dicho, no se inscriben en el registro mercantil. Bueno, si cotizáis algún día, algunas cosas sí que se tienen que hacer públicas, que es lo que se hace mediante un hecho relevante frente al regulador. Hay cosas, por ejemplo, que la CNMV te hace hacer públicas. Pero vamos, el pacto de socios no es público. Bueno, aquí paso rápidamente por esta diapositiva, es las fases y dónde entra en juego el pacto de socios. Por ejemplo, sois 2 socios, estáis empezando a constituir la sociedad, los 2 estáis al 100% dedicados a ella, un 50% de las participaciones y no hay gran cosa que regular. ¿Es recomendable firmar un pacto de socios? Pues depende. O sea, si hay cosas que tienen que quedar negro sobre blanco, de diferencias, de qué pasa en un futuro, de si integramos a un tercero, cómo lo hacemos, de el día de mañana, ¿qué vamos a hacer? Entonces sí que se recomienda. El pacto de socios no es obligatorio elevarlo a público frente al notario. O sea, da más seguridad para luego oponerlo frente a un juez si hay algún problema.
Pero al principio muchas veces recomendamos que se firme en contrato privado. Ya si tiene más complicaciones, sí que se debe ir al notario. Entonces, muchas veces, y esto ya es de nuestra experiencia, o sea que, vamos, no sé, que nos podemos equivocar, pero de lo que hemos ido viendo, en una startup, cuando empiezan 3 socios, hay veces que entre los 3, digamos que todos hacen un poco de todo. Todos hacen un poco de parte comercial, si son perfiles técnicos, más o menos hacen todos perfiles técnicos, no hay un CEO muy bien definido a lo mejor. Entonces, en ese momento no hay grandes diferencias. Pero luego, según va pasando el tiempo, primero se ve que hay gente más involucrada y gente menos involucrada. Se ve que hay gente que quiere mantener un trabajo por cuenta ajena y que no, que aporta más valor o que aporta menos valor. Entonces, es importante ir dejando las cosas atadas, pero es importante también ir dejando un tiempo para que se defina la relación entre los socios. Si no está definida, hay otras veces que es clarísimo, que hay un tío que es más comercial, hay un tío que es técnico y otro que es más el socio fundador y que va a ser el CEO del proyecto. Perfecto, pues reflejar las diferencias. Pero no os precipitéis a dar más derechos a un socio que realmente no sabéis qué valor va a aportar en ese momento todavía. Pero ya os digo, eso es una recomendación un poco de la experiencia. Luego, si queréis, cuando entremos más en la tertulia, pues con las preguntas vamos definiendo. Pueden ser socios personas físicas, socios personas jurídicas, es decir, una SL puede ser a su vez socio de otra sociedad, la propia sociedad o los directivos. Y las operaciones en las que se utiliza un pacto de socios, realmente siempre que hay pasta de por medio. O sea, cuando hay una ronda de inversión, cuando va a haber una compraventa, cuando ahí se dispara la necesidad de hacer el pacto de socios. Normalmente la recomendación es que se prevea antes y que se regule antes, como muy bien ha dicho antes Daniel. Bueno, esto paso muy rápidamente porque ya lo he comentado antes. Complementa a los estatutos, es decir, las normas de la sociedad son los estatutos más el pacto de socios. Flexibiliza el derecho de sociedades, aquellas cosas que no se pueden regular, puede regularlo aquí. Hay libertad de forma, pero es recomendable la escritura pública. Yo creo que esto lo voy a pasar un poco más rápidamente porque si no, no me va a dar tiempo. Bueno, aquí sí que me voy a detener un poco más. Vale, ¿qué tipos de cosas se regulan en el pacto de socios? Las hemos clasificado según su relación con la sociedad. Es decir, si es neutro para la sociedad, si es un derecho, una obligación, perdón, para los socios o si está relacionado con el funcionamiento. Entonces, empezando por la relación de neutralidad, el derecho de adquisición preferente. O sea, al final las cláusulas más importantes es la relacionada a la transmisión de las participaciones. Las participaciones tienen unos derechos políticos y unos derechos económicos. Derechos políticos, que quiere decir que tú votas a favor o en contra de determinados acuerdos. Y los derechos económicos, los dividendos. Los pactos de no agresión se incluyen ahí. Y luego de obligación, pues de no competencia, qué pasa si viene una ronda adicional, cómo lo regulamos, la exclusividad. Y de organización, todo lo que tenga que ver con el plan de negocio. Cómo va a ser el consejo de administración, políticas de actuación en la empresa. Por ejemplo, a partir de 3 millones de euros, el órgano de administración necesita autorización de la sociedad para comprar un activo. Eso sería un ejemplo. Esto lo voy a pasar también para no aburriros. Y cláusulas típicas de un pacto de socios cuando hay una salida o una desinversión. Puts y calls, esto quiere decir opción de compra y opción de venta. Esto también es interesante muchas veces al principio de la vida de la sociedad. Cuando, por ejemplo, queréis incorporar a un socio que os va a aportar valor, pero todavía no estáis seguros de darles participaciones, se puede hacer una opción de compra, es decir, darle la opción de compra durante determinado tiempo para que si cumple determinados hitos de objetivos que le pongáis, y lo veremos también en el plan de opciones sobre participaciones, pueda adquirir participaciones de la sociedad. Es un instrumento para que no darle participaciones nada más empezar. Drag along y tag along, que es cláusula de arrastre y cláusula de acompañamiento. Esto normalmente es cuando en una sociedad ya ha habido una primera ronda de inversión y eso. Y el objetivo de esta cláusula es, bueno, lo voy a explicar más adelante. El drag along es entre la relación entre el socio principal y los socios minoritarios. Es decir, es un derecho
que tiene el inversor normalmente, que tiene una participación importante en la sociedad y lo que quiere decir es lo siguiente: oye, yo quiero liquidez de mi inversión. Entonces, si viene un tercero y hace una oferta de la compañía por X valoración, yo tengo el derecho a obligarte, a ti minoritario, a los socios fundadores, que podéis ser minoritarios o no, a que vendáis conmigo en las mismas condiciones. O sea, no sé si igual me estoy precipitando mucho en la explicación. Es decir, en las sociedades, ¿cómo funciona? Cuando tú eres socio de una sociedad, si no hay nada regulado y un tercero quiere comprar una participación tuya, el derecho de adquisición preferente quiere decir, tú, antes de vender a un tercero, me la tienes que ofrecer a mí, que estoy dentro de la sociedad. Y yo tengo el derecho a comprarte en las mismas condiciones que te está ofreciendo el tercero. ¿Vale? Eso es cómo funciona. Entonces, para desbloquear ese derecho, los inversores lo que hacen es, oye, si yo tengo una oferta importante por esta cantidad y en estas condiciones, yo tengo la facultad de obligarte a arrastrarte a que tú vayas en esa venta. Entonces, siempre recomendamos para los minoritarios que siempre que haya un drag along, haya también un tag along, que es un derecho complementario de los minoritarios frente al mayoritario. Es decir, y esto también se da en el inicio de la vida de la sociedad, ahora lo voy a explicar. A mí me interesa estar en este proyecto contigo. Si a ti te ofrecen algo en determinadas condiciones, yo tengo el derecho a acompañarte. Tú no puedes ir solo, por así decirlo. Y este derecho también se pone, no siempre en ocasiones de salida, sino al principio de la vida de la compañía. Por ejemplo, empezáis un proyecto y tú estás dispuesto a seguir adelante en ese proyecto con esa persona, joder, pues porque te conozco a ti, porque tengo confianza contigo, porque hemos empezado a trabajar en esto juntos, tal. No me digas que vas a vender. Si tú vendes, yo vendo en las mismas condiciones contigo, porque solo me interesa estar en este proyecto en determinadas condiciones. Bueno, no os voy a aburrir con esto. Estas materias reservadas es ya cuando entra un inversor, ¿en qué quiere influir? Quiere influir en que determinadas materias que para él son importantes, él tenga un derecho de veto o por lo menos un derecho de voto cualificado. Y entonces se establece en el pacto de socios, que es ahí donde se regularía, determinadas materias en las que el inversor tiene ese voto cualificado. Bueno, emisión de nuevas participaciones, cambio de condiciones en participaciones preferentes. También cuando entra un socio nuevo o a un inversor se le pueden dar participaciones de distinta clase. Es decir, los socios fundadores tienen unas participaciones de una clase y para reconocerle derechos distintos al socio inversor le das participaciones de clase B. ¿Qué quiere decir? Que en determinados acuerdos tus participaciones valen por 5 para votar. O, ¿qué es lo primero que quiere el inversor? Asegurarse su salida. Entonces, cuando haya un exit o cuando haya una liquidación de la inversión, yo tengo una participación preferente en los derechos económicos. Primero me lo llevo yo y tengo derecho a que me lo lleve multiplicado por 4. Termino ya. Sistemas de compensación. ¿Cuál es el principal problema de un emprendedor cuando empieza, tiene poca financiación y eso? Es el talento. Es decir, más que el talento, encontrar lo que muchas veces se encuentra es fidelizarlo. O sea, ¿cómo puedo yo, sin poder pagar una cantidad económica importante, conseguir que este tío que es muy bueno en marketing o que es muy bueno programando y que me interesa mucho y que es estratégico para mi negocio, se quede conmigo? La tendencia siempre en la startup tiene que ser a involucrarlo en el proyecto. Y yo creo que es por la propia filosofía de la empresa. Hay que tener cuidado, como decía antes, en no involucrarlo muy pronto, pero sí que hay que tener siempre el espíritu de fidelizarlo. Y para eso hay un sistema que realmente funciona mejor en Estados Unidos, porque aquí tenemos problemas laborales y fiscales, pero se puede buscar la forma de hacer un buen plan de incentivos, que es el plan de opciones sobre participaciones. Estos son un poco los objetivos, que es fomentar la visión a largo plazo, alinear los intereses entre los empleados y la empresa, motivar al equipo gestor y impulsar cambios culturales. Me voy a ir directamente aquí y os explico rápidamente esta gráfica y cómo funciona un plan de opciones. ¿Quién creéis que el plan de opciones para fidelizar a la compañía, como es lógico,
lo hace el órgano de administración, porque como os decía antes, es quien fija la estrategia de la empresa. De aquí a 3 años tenemos que hacer esto, esto y esto, y para eso necesitamos un tío muy bueno en marketing, o sea, depende, ¿no? Y entonces tú ves la gente clave que necesitas para los próximos años. Entonces, es el órgano de administración el que decide, oye, pues vamos a hacer un plan de incentivos para empleados. Es decir, para contratar a un tío que sea bueno y que en el horizonte le podamos pagar con participaciones. Por lo tanto, no suframos tanto en tesorería y le podamos incentivar. El órgano de administración presenta ese plan de opciones a la Junta de Socios, que se tiene que aprobar en Junta de Socios. Otro tema importante, cuando os llegue un inversor, si vais a querer fidelizar con participaciones a gente de vuestro equipo, decirlo antes y que eso se meta en el pacto de socios. Porque luego nos ha pasado también que levanta muchos problemas que negocias con un inversor, entra en la ronda de inversión y una vez entra el inversor le dices, oye, no, por cierto, joder, que es que necesito fidelizar a este tío, que es muy bueno, se me va a ir a la competencia y tal. Me gustaría darle participaciones. Entonces, ¿cuál es el problema? Que es que el inversor se diluye, o sea, su participación disminuye, porque le tienes que dar participaciones de lo que hay en la empresa. Entonces, es importante eso, sacarlo en el momento adecuado. Aparte, el inversor siempre lo va a entender. Si se justifica bien y se mete bien en el plan de negocio, nosotros siempre recomendamos que si a medio plazo tenéis pensado incentivar a determinada gente estratégica o incluso los fundadores, que hagáis la propuesta sin ningún tipo de tapujos, bien justificada al inversor en común. ¿Cómo funciona esto? Hay un momento en el que se conceden las opciones. Es decir, una vez el Consejo ha elaborado el plan, vamos a hacer un plan de opciones del 5% de la sociedad o del 10% de la sociedad. Entonces, eso se va a repartir entre este puesto y este puesto. Y va a ser un plan a 2 o 3 años y se va a dar en determinadas condiciones. Se firma por el órgano de administración, se pasa por junta y tal. Y entonces, a fulanito, a menganito, le dices, a ti te corresponden tantas opciones sobre participaciones. Es decir, no le das la participación, le das una opción a que si pasa determinado tiempo y ha hecho determinadas cosas, él pueda comprar a un precio, el precio de compra en el que va a comprar más tarde es lo que vale la compañía a día de hoy. Esto es importante porque además en las startups, como sabéis, la valoración es totalmente exponencial. Es decir, las valoraciones cambian pues por lo que está dispuesto a pagar el inversor y una compañía pasa de valer 2 millones a 8 millones de euros en menos de año y medio. Entonces, si tú estás dando una opción de compra en este momento con este precio de compra, cuando pase determinado periodo de tiempo, el periodo de espera, es decir, durante el periodo de espera, el empleado al que le estás incentivando no puede comprar esa participación. Pero una vez pase ese periodo, tiene un periodo para ejercer, es decir, para poder comprar a este precio. Con lo cual, hay una ganancia, como veis, muy grande, totalmente exponencial, porque una cosa que vale 500 y que compra, imaginaros que entre la concesión y la caducidad hay 3 años, en 3 años está teniendo una ganancia de 400. Entonces, eso es un poco así como funciona. Recomendaciones. Tener mucho cuidado con el contrato que la sociedad firme con el empleado. ¿Por qué? Porque ese empleado probablemente se vaya a convertir en socio. Entonces, hay que regular determinadas cosas. Que no os moleste si va a venir una ronda de financiación, que no vote en contra de determinados acuerdos, que si, por ejemplo, bueno, una de las cosas que siempre se pone es la permanencia. O sea, si tú no te quedas 2 años en la compañía, pierdes cualquier derecho a ejercer ese derecho de compra. Y aquí en España hay un problema, que es que se contabiliza la opción de compra, aunque no se haya ejercido, a efectos de despido. Es decir, aparte de la indemnización de 45 días, se hace una valoración de lo que hubiese correspondido y eso iría con indemnización a efecto de despido. Bueno, pues muchas gracias. Siento ser tan malo.